semana pasada empezamos con la primera parte, que era la gran petición, donde David dice, ten piedad de mí, oh Dios. Busquen ahí Salmo 51, creo que ya lo tienen. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y acá recordábamos que esta oración debe ser hecha por una persona que sabe que Dios tiene piedad, es abundante, amén, es abundante en misericordia. Así que sobre todas las cosas, cuando nos acercamos a Dios, llena tu mente, llena tu corazón de saber y de entender que el Señor es misericordioso, hasta contigo. Amén. Sigue diciendo el salmista, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, porque yo sé que hay muchas piedades en ti, hay mucha misericordia en ti, borra mis rebeliones. Lávame, ¿se acuerdan que hablábamos de lávame? Más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando el salmista pide misericordia, ¿qué quiere? Que la misericordia de Dios haga por él. Bueno, yo quiero que la misericordia de Dios me bendiga, que me vaya bien, que me pueda comprar un carro, una casa. No, miren lo primero que él dice, dame tu misericordia, ¿para qué? Para que borres mis rebeliones y me laves. Porque no se puede tener la bendición de Dios si no se reconoce las rebeliones. Y el Señor está dispuesto a decirte, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo no me acordaré más, pero prepárate porque te voy a limpiar. Pero eso es bueno. Eso es bueno cuando el Señor nos limpia. Amén. Y a veces, no siempre, pero a veces hay algunos procesos en nuestras vidas que es para el Señor limpiarnos. No es simplemente, bueno, ya borró mis pecados, ya me lavó, ya me limpió, porque Él borra los pecados. Pero hay un proceso muchas veces que tenemos que pasar para alinear nuestra carne a la voluntad de Dios. Y yo te voy a pedir hoy, por favor, no rehúses ese proceso. No te asustes en ese proceso. El Señor está perfeccionando su obra en ti. Solo pídele al Espíritu Santo gracia y favor de Dios para caminar en ese proceso. Porque las crisis, los problemas que podamos enfrentar, las pruebas que vienen en nuestra vida, ¿saben? Hacen dos cosas. Demuestran lo mejor o lo peor que hay en nosotros. Yo les dije, yo me di cuenta de que yo podía pensar algunas cosas con rabia que yo no sabía que yo podía pensar, pero tú también. Y cuando uno es consciente de eso, le dice, Señor, borra mis rebeliones, lávame, perdóname por eso. Y eso abre la puerta. Ahora, David sigue diciendo, ¿por qué? Porque yo reconozco, en el verso 3 dice, yo reconozco mis rebeliones. El pecador debe reconocer que ha pecado. ¿Y cuál ha sido ese pecado? ¿Y cuáles han sido las implicaciones y los daños que ese pecado ha hecho? Eso es muy importante. Pedir, confesar ante el Señor y decirle, Él más adelante dice, bendice a Jerusalén, porque Él sabía que a causa de su pecado también su familia y Jerusalén habían sido afectadas. Por eso es que Él también dice, Señor, primero yo reconozco mis rebeliones, sé lo que hice. En este caso, el adulterio y el asesinato, el homicidio. Lo reconozco, pero líbrame, límpiame, líbrame, borra mis pecados, pero bendice a mi familia y bendice a Sión. Entonces, Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Dice, mi pecado, Señor, está siempre delante de mí. El que quiere el perdón de Dios debe sentir dolor por su pecado. No pone excusas. Los demás también son pecadores, los demás también lo hacen. El que de verdad siente dolor no pone excusa en otro. Decíamos la semana pasada, todo el mundo quiere excusarse en la vida de David. No, pero si David pecó y Dios lo perdonó.
¿Sabes por qué no? No vale eso, porque ninguno aquí mató a un gigante como David. Cuando tú hayas matado a un oso, cuando tú hayas matado a un león y cuando tú hayas matado a Goliat con la onda de David y con la espada de Goliat le cortó la cabeza a Goliat. Cuando tú me digas eso, bueno, compárate con David, ahí sí. Pero nadie, ninguno de nosotros ha hecho eso, así que ninguno de nosotros se compare con David. Pero sí sirve esta historia que está en la Biblia para enseñarnos que Dios tiene misericordia. Eso sí, si lo tuvo con David, lo tiene con nosotros, pero asume la responsabilidad de tu propio pecado y hay que sentirse mal por el pecado. Pero una vez que vamos a Dios, hay que recibir ese perdón y hay que disfrutar de ese perdón, lo vamos a ver más adelante. Él sabía que él sentía dolor por su pecado, no solamente porque le iba a ir mal, sino porque había pecado contra Dios. Él lo declara, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando pecamos y al arrepentirnos por nuestros pecados, nosotros tenemos que entender que no solamente estamos trancando nuestra bendición, estamos ofendiendo la santidad de Dios y es lo que más nos tiene que doler. Cuando de verdad nosotros conocemos a Dios, tú le puedes decir como David, Señor, lo que tú hagas está bien, porque Él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y termina esa frase, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Escucha esto. El que sabe que ha hecho lo malo y sabe que si Dios lo castiga, Dios es justo. Es decir, David decía, Señor, cualquier cosa con la que tú me castigues, y de hecho lo castigó. Él no se quejó. Él dijo, Señor, es justicia y lo recibo. Señor, fue lo que tocó por mi pecado. Tú eres justo. Dios es juez justo y castiga el pecado. Por eso David se humilla ante Dios, sabiendo que solo de Dios puede recibir misericordia. Lo que el ser humano merece es justicia divina, pero por Cristo y en Cristo no recibimos justicia divina, no recibimos juicio de Dios, recibimos misericordia. Pero cualquier cosa por la que uno pueda estar pasando, porque el Señor te está limpiando como consecuencia del pecado que has hecho, Dios es justo. Y David tenía ese corazón. Y ese corazón delante del Señor tenemos que tenerlo. Señor, yo acepto lo que venga de ti, lo acepto. Eso es un corazón que mueve a Dios. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos humillarnos desde nuestro corazón delante de Dios. No es solamente atar y reprender y pedir que los malos sean castigados. No, Señor, examíname a mí. Por eso es que nos presentamos con el Salmo 51 como guía para llevar nuestras vidas delante de Dios. Tú después tienes que llevar esto en tu privado con el Señor. Confesarte tú con el Señor. No, pero es que yo no adulteré. Cualquiera que mira a una mujer y a un hombre aplica también. Para codiciarlo o para decir, qué buenote está. Ese buenote y esa buenota, ¿qué significa? Ya adulteró en su corazón. Cualquiera que le diga gafo, estúpido, fatuo, necio, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ya es culpable ¿de qué? De decir malas palabras. No, de homicidio, dice el Evangelio. O sea, el Evangelio tiene unos estándares mucho más altos de los que nosotros podemos pensar. Y nosotros queremos seguir jugando los cristianos. Y nosotros queremos seguir viniendo a la iglesia a que, bueno, que oren por mí para que me vaya bien. Pero así no cambia una vida, así no cambia una familia, así no cambia una nación. Y si como nación, como sacerdotes de Dios en esta nación, no entendemos que lo primero que tenemos que humillar es nuestro corazón, nuestra vida, y decir el Salmo 51 en fe,
confesando nuestros propios pecados delante de Dios, olvídate de reprender al diablo. ¿Escuchó? Es así de fácil y así de simple. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, no es que su mamá era una pecadora y lo tuvo fuera del matrimonio. No. David lo que está reconociendo acá es su naturaleza carnal. El pecado que ha cometido David en contra de Dios le ha mostrado su naturaleza impura y pecaminosa con la cual ha nacido. David se da cuenta que es imposible para él no pecar porque está en su carne. Lo mismo que nosotros. Nuestra naturaleza es caída porque proviene ¿de qué? Del primer Adán. Incluso la persona más recta, ¿sabe de qué peca la persona más recta? De orgullo. No, es que yo soy tan bueno, yo no necesito a Cristo. Yo no necesito un Salvador, yo soy una persona muy bien portada. Y hay cristianos que cometen también ese error. No, pero es que yo oro mucho, yo soy muy consagrado. Yo no he cometido los pecados que ha cometido ese. Y nos escudamos en nuestra justicia sin saber, sin entender, sin dar gloria a Dios, porque no es nuestra justicia. Nuestra justicia, dice la Biblia, que es como trapo de inmundicia. Lo bien que yo me he portado, porque es que yo soy una niña bien educada. No, yo soy una persona muy recta y correcta. ¿Qué me importa? Dice el Señor. Eso no es lo que nos va a salvar. Eso tienes que hacerlo y se acabó. Pero sobre esa rectitud no te enorgullezcas. ¿Por qué? Porque igualito fuiste concebido en pecado. ¿Qué? Si mi mamá se casó muy bien, es más, 2 años después que se casaron me tuvieron. O sea que es prueba de que ahí no pasó nada antes del matrimonio. No se trata de eso. Se trata de reconocer que todos somos pecadores porque tenemos o venimos de esa simiente corrupta. Pero, escúcheme lo que dice Romanos 5. Así que, Romanos 5:18, anótelo. Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren, si hubo tanto desastre en la humanidad, y esto es lo que hay que pensar, y en esta verdad tenemos que pararnos. Si hubo tanto desastre, pecado, miseria en la humanidad por el pecado de Adán, y por el pecado de Adán todos pecamos, ¿cuánta más bendición hay por el sacrificio del justo? Porque por el justo muchos son constituidos justos. Así que de esa verdad hay que agarrarnos firmes. No tiene más poder el pecado ni la muerte, tiene poder la vida en Cristo Jesús. Y es de eso de lo que tenemos que agarrarnos. Aleluya. Porque por eso es que se reconoce o nos reconocemos pecadores. En pecado me concibió mi madre. Por eso el reconocimiento, porque si es tan fuerte eso, y todos sabemos lo desgraciada que es la carne. Sí, es así, porque ahí es donde Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y tenía y nosotros vivimos constantemente en eso. Esta carne, ¿sí o no? Es fuerte la lucha,
Pero más fuerte es lo que Dios hizo por nosotros. Que al recibir la justicia de Cristo somos libres, somos justos en Cristo Jesús. Y somos merecedores, bueno, no merecedores, merecedores en Cristo, porque nosotros no somos merecedores, pero en Cristo somos o recibimos, vamos a decir así, o somos receptores, esa es la palabra justa, no merecedores, sino que somos receptores de la justicia de Dios por Cristo y de la misericordia de Dios. Y eso es algo poderoso, eso es algo grande, eso es algo maravilloso. Gloria a Dios, vivimos felices por eso. He aquí, sigue diciendo el salmista, hoy lo termino. Por eso es que estoy aquí casi ciñéndome a las notas, para no desviarme. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la sinceridad. El que se acerca a Dios debe confesar con toda sinceridad su falta y su pecado ante Dios. Ante Dios, así como lo siente. Así como yo acabo de decir, qué desgracia de carne. Así yo le digo al Señor, Señor, mira, o sea, que lucha, Padre, conmigo. Así, sincerito, sincerita. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que va a recibir respuesta de Dios, un corazón sincero. Por la misma naturaleza humana, por crianza o circunstancias de nuestra vida, quizás somos personas de una conducta intachable. Y eso hace que creamos que nos merecemos todos. Pero no es por nosotros, es por Cristo, es por la gracia de Dios. A Dios no le impresiona nuestra buena conducta. A Dios le impresiona la intención de nuestro corazón y la sinceridad de nuestro corazón para Él. Amén. Así que yo te digo hoy, sé sincero delante de Dios. En lo secreto, me gusta, me has hecho comprender sabiduría. Esta es una afirmación de transición entre la confesión de su pecado y la oración pidiendo limpieza y redención. Porque Dios en lo íntimo no solamente te da el poder para que reconozcas tu pecado, para que llores y te quedes en ese hueco. No, el Señor te da el poder, porque dice, en lo íntimo me has hecho entender sabiduría. Escuchen, muy importante, la mente debe ser nutrida con la verdad de Dios, pero no se queda solo en la mente. Esa nutrición de la verdad de Dios que viene a través de la palabra, yo creo que estamos recibiendo hoy una buena nutrición, ¿verdad que sí? Porque para pensar a veces hay que callarse, hay que estar pendiente, atento. Entonces, la mente necesita ser nutrida de la verdad. Pero cuando vamos en intimidad a Dios pensando y nutriéndonos con su verdad, esa verdad y esos principios que leemos, mire, esto no es, hay gente que piensa que la Biblia es así, me cayó. Bueno, lo que te cayó no sé qué fue, pero la palabra de Dios no fue. Leer. Dios usa el cerebro, los ojos, el pensamiento, y se los digo así, porque necesitamos entender que es así. Y que por la iluminación y la acción del Espíritu Santo, eso que entra en nuestro entendimiento se hace realidad en nuestras vidas, y entonces uno dice, ahora no solo lo entiendo, ahora tengo el poder para vivir lo que dice ahí. Esa es la dinámica. Y no es que yo me acosté y tuve un sueño y tuve un sentimiento que el Espíritu me guió. Si el Espíritu te guió a darle una patada a una persona, ya les voy a decir, porque eso sí, eso pasó, ya te voy a contar. Tú me vas a decir que eso es el Espíritu Santo. Eso fue tu rabia que te salió de adentro. Y ninguna rabia santa tampoco, ¿no? Porque eso no existe. Ajá.
¿Dónde está en la Biblia que Pedro, Pablo, Juan, Jacobo en un barco le dieron una patada a alguien para que recibiera la unción? Y tú sabes que es una práctica que se hace. Sí lo han visto, ¿verdad? Ustedes chismosos internísticos por ahí de internet. ¿Ah? ¿Dónde sale? O sea, los bobos, perdón por lo que voy a decir, pero es así. Ignorantes de los principios bíblicos porque no tienen la mente nutrida de la Biblia. Se dejan golpear porque es que como me golpeó, ven que te golpeo, porque es que si la pastora me golpea. ¿A dónde, señores? ¿Por qué lo aceptan? Porque hay una emoción, ¿verdad? Todo el mundo a uno lo ve, eso pasa. Todo el mundo aquí arriba y con un micrófono y gloria y es oración poderosa. Todo el mundo a uno lo ve aquí como que, no, uno es un simple burro donde Dios está. Sí, con una tarea diferente a la de otros. Por eso es que yo les digo, nútranse de la Biblia y busquen la iluminación del Espíritu. Esa es una dinámica que tiene que ir. Y no aceptes que ni siquiera yo te pegue, ven acá que te voy a dar una cachetada santa. Es que yo tengo unas ganas de darle una cachetada a alguno. ¿Dónde está? Eso no está en la Biblia. Entonces, ¿por qué lo aceptan? ¿Por qué lo aceptan? Porque no están nutridos del cerebro. Sí, en el cerebro. Con la Biblia. Y entonces nos comportamos como que si hay una persona que tiene unos poderes sobrenaturales, todos tenemos a disposición los poderes sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo. Búscalos, pero esos tienen que ser guiados por lo que dice la palabra, por una mente nutrida, por la palabra. Y la misión mía es enseñarles la Biblia. Porque si estamos bien fundamentados en las Escrituras y buscamos en oración al Señor, nada nos podrá hacer frente. Amén, es así. Miren, este es un ejemplo maravilloso. En Hechos 8, 30 y 37 es el caso de Felipe y el etíope. Felipe, acuérdense que Felipe fue transportado por el Espíritu hasta donde estaba, ¿verdad? El etíope. Y entonces Felipe vio que el etíope estaba leyendo el rollo de la Escritura. Eso está, después lo leen, Hechos 8. Después ustedes leen esa historia. Escúchenme. En Hechos 8, la tarea es leerse todo Hechos 8. Allí vamos a encontrar que Felipe vio al etíope leyendo las Escrituras. Y Felipe le dice, ¿recibiste revelación? No. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Es decir, hay un proceso en tu intelectualidad. Sí. ¿Sí? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le dice, no. Y Felipe se montó, no para decirle, ven acá que yo ahora te unjo y dale y entiende y reprendo el espíritu. ¿Cómo se llama ese espíritu? El espíritu bruto. Hasta un nuevo espíritu he inventado. Bueno, no, ese ya está inventado hace tiempo. No, bruto me gusta más. Miren, entonces, no se montó a eso. Se montó a explicarle. Se montó a hablarle. Que ahí actuó la iluminación del Espíritu Santo en el espíritu del etíope y lo iluminó para que su intelecto fuese iluminado por el Espíritu Santo. Eso es otra cosa que no podemos obviar. Pero es una dinámica que va junta. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en fábulas de vieja. Y hay mucha fábula de vieja en la iglesia porque la gente no quiere usar el cerebro y les da flojera leer. Y es más fácil que vengan y me proyecten o me profeticen que yo meterme con el Señor. Oye, hermano, porque eso a veces es un trabajo, ¿sabes? Eso es un trabajo que tú tienes que hacer ¿con qué? Con tu carne.
Bueno, y entonces el etíope fue bautizado, rapidito. La inteligencia humana debe entender la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede iluminarnos para que esa verdad pueda ser internalizada en nuestro espíritu y vivamos realmente como Dios lo desea. La conversión no es una obra intelectual. Usa el intelecto, pero es una obra del Espíritu Santo, es una obra divina. Pero, por eso es que yo les digo que la verdad no se diluya. Por eso es que necesitamos estudiar doctrina. Aunque a veces yo sé que los martes tienen pesadillas conmigo. ¿Por qué? ¿Qué dijo la pastora? Hay que estudiar doctrina. Hay que establecerse en la doctrina. No importa, usted puede venir y bostezar en mi cara y yo lo perdono. Pero igualito vamos a seguir estudiando doctrina. Usted quiere ser bendecido, ore y estudie doctrina. Sigue diciendo la oración del perdón, viene la tercera parte del Salmo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Yo necesito ser purificado porque es que mi carne se envició, mi carne le gusta el pecado y él reconoce y le dice, purifícame con hisopo. Él hace referencia al rito que hacían los sacerdotes. Había una mata llamada, una mata de hisopo, una plantita, que el sacerdote en determinados ritos, en el Antiguo Testamento, ya eso no funciona más, pero en el Antiguo Testamento cuando alguien era leproso, iba y se había hecho limpio de la lepra por un milagro, iba donde el sacerdote lo revisaba y esparcía, ¿verdad?, la sangre de un corderito, pero lo agarraba como con esa matica y lo esparcía. Y ese era el rito que indicaba que la persona ya era limpia. Lo mismo que el dintel de la puerta cuando salieron de Egipto. Dice ahí que con un hisopo, es una planta, ¿sí?, que mojaron ahí en la sangre del corderito y bañaron la puerta. Ahora, miren esto, él sabe intelectualmente, él sabe cómo funciona la ley, ¿sí? Él sabe y se acerca a Dios con la misma palabra de Dios. ¿Lo ven? ¿Me estoy explicando bien? ¿Me estoy explicando suficiente? Con la misma palabra de Dios. Dios no puede negar su palabra. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame de tal forma que no haya ni una mancha, ni por fuera ni por dentro sobre todo. Porque él le está diciendo, fíjense, la aspersión con hisopo era un indicativo, esa salpicadura de la sangre era que ya había sido declarado limpio por fuera, porque era una mancha por fuera. Pero él vuelve a decir, lávame, o sea, lo repite. ¿Por qué repite tanto lávame? Porque él quería estar seguro, es por fuera y es por dentro. Lávame y seré más blanco que la nieve, por fuera y por dentro. De manera que Dios mira el corazón, pero un corazón limpio, una mente iluminada por la verdad de la Escritura, da un fruto en el comportamiento y en cómo te vistes y en cómo hablas y en cómo caminas. A mí no me vengan a decir que una persona que dice 35.500 groserías, esa persona es cristiana. Olvídese, no lo creo. A mí no me vengan a decir que una mujer o un hombre también que se visten provocativamente es cristiano. No me lo creo tampoco. Lo siento, pero no me lo creo. Bueno, sigamos porque... El 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David no solamente pide ser limpio por dentro y por fuera, sino que él dice, Señor, el pecado me hace sentir triste. Mucha gente está triste, depresiva y no sabe por qué. Algo me falta. ¿Será que tienes que arreglar alguna cosa con Dios? Métete en el privado con Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que traiga a tu mente, a tu corazón. ¿Qué cosa estás haciendo que a Él le desagrada? Dios lo revela, porque miren, la salvación trae adjunto
un gozo inexplicable. Y no es que uno anda todo el tiempo riéndose, pero uno en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, uno siente una llenura, una satisfacción, un gloria a Dios. Es así como funciona. Él sabe que el pecado lo hizo apartarse y lo hizo perder ese gozo. Así que le dice, Señor, hazme oír gozo y alegría. Y este cuerpo que has abatido, estos huesos, Señor, también tienen que vivir con gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Esconde tu rostro de mis pecados. Borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Con todo lo que Él maquinó y a veces con todo lo que nosotros nos ensuciamos con el pecado, el corazón se ensucia. Los pensamientos se ensucian. Yo tenía sucio mi corazón, ¿sabe de qué? De rabia y de venganza y con ganas de tirar piedra. ¿Yo se los conté? ¿Ah? Pero que yo me asusté, dije, ay papá, menos mal. Limpia mi corazón, Señor, porque no puede ser, las tinieblas no se combaten con tinieblas. Las tinieblas se combaten con la luz de Cristo, ¿ves? Limpia mi corazón, que sea limpio. Renueva, Señor, un espíritu recto. Una vez limpio y borrado mi pecado, necesito ser reconstruido y renovado. Eso es lo que hace realmente el nuevo nacimiento. Es una reconstrucción de lo que está echado a perder. Pero cada vez que yo peco, algo se echó a perder. De manera que tengo que ir a donde el Señor y decirle, Señor, por favor, reconstrúyeme de nuevo. Señor, endereza mis pasos otra vez y que yo camine en rectitud. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabe que solo caminando en la presencia del Señor, Él puede ser guardado y librado del mal. Y Él sabe que el Espíritu Santo se entristece. Mire, no es que uno peca y el Espíritu Santo se sale y entonces deja de pecar y otra vez se mete. Se sale y se mete, se sale. Me acuerdo que el pastor decía, pequé y el Señor borró mi nombre del libro de la vida. Me arrepiento y el Señor lo escribe otra vez. Pequé y el Señor lo borra. Entonces él decía, conmigo el Señor debe tener un tachón ahí, un hueco, de tanto haberlo borrado y escrito de nuevo. No, no es así, no es así. No es que se borra tu nombre, es que pierdes el gozo de la salvación. No es que el Espíritu Santo se sale y se mete, se sale y se mete. No, es que lo apagas, lo enmudeces, ¿sí? Lo pones en silencio, lo entristeces. Eso es como cuando uno está casado y uno le dice al marido que uno quiere esto y quiere esto y quiere esto y quiere esto. Ay, no, ya yo no le digo más nada, no, eso es perdedera de tiempo ya. Entonces la mujer empieza a ser así una mujer indiferente, triste, y el marido no sabe por qué. Señor, es porque no le estás prestando atención a lo que ella quiere. Y al revés puede ser también lo mismo. Ahora va a llegar un punto en que si sigues callando la voz, bueno, ya el Espíritu Santo te va a dejar y no te va a decir más nada. Y si no tomas en cuenta al Señor, lo que sucede con eso es un proceso muy largo. Es que finalmente el que te convence de pecado es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se calla, va a llegar un día donde vas a caer en pecado y Él no te va a decir nada y no vas a ser convencido de pecado y vas a morir en tu pecado. Ese es el peligro. Señor, que yo no apague la voz de tu Espíritu. Por eso es que Él le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, vuélveme el gozo de tu salvación, el gozo del Señor me da fuerza, pero Él dice, espíritu noble me sustente. La traducción de eso es, Señor, dame un espíritu capaz de obedecerte a ti a pesar de la carne. Finalmente, cuando Él hace esa confesión, hace esa petición, se desnuda delante de Dios y le pide a Dios que le lave, que le limpie y que renueve
su espíritu dentro de él, entonces hay un fruto. El fruto es, verso 13, el sacrificio de acción de gracias. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando mi corazón entienda y reciba la gracia del perdón de Dios, eso obrará para que hable a otros de esa gracia restauradora y salvadora. Cuando el amor de Dios nos inunda y somos conscientes del pecado horrible del cual Dios nos sacó y recibimos esa gracia restauradora, eso debe producir en nosotros un gozo tan grande que no nos podemos quedar callados. ¿Sabes qué? Jesucristo es la única esperanza. Jesucristo es la única salvación. Jesucristo es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es estar consagrados y más cerca del Señor. Sigo leyendo el Salmo. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Señor, yo sé que tú no quieres sacrificios porque yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, arrepentido. El corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios no desprecia. Y él sigue diciendo y dice, Señor, yo sé que mi pecado arruinó todo, pero hazle bien a Sión. Mire, la confesión es, Señor, nuestro pecado ha arruinado nuestra nación. Nuestro pecado ha arruinado a nuestra familia. Funciona así. Señor, el pecado y nuestro pecado ha arruinado nuestra nación, perdónanos. Entonces debe levantarse una iglesia sincera delante del Señor, en santidad realmente, donde esa santidad sea llevada a tu casa. Y porque muestres a Cristo, no porque en la casa sean santos así que ni siquiera se ríen, no, ríase bastante, ríase más, ¿sí? Eche broma con los niños, haga cosas divertidas con los niños, pero en santidad. Y haga cosas divertidas también con su esposo, con su esposa, pero en santidad. Todo eso que usted se está imaginando entre esposo y esposa, en santidad. Cuando cada quien cumple su rol con un amor sacrificial que se da por el otro para bendecir al otro, todo eso es bendecido por Dios. Y las familias necesitan aprender a constituirse de esa manera, porque eso Dios lo hizo. Cuando hay un hombre que ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y una mujer que ama y respeta a su marido, un hombre que quiere respeto es un hombre que provee, que protege, que cuida. ¿Ve? Protege, provee, cuida. Eso no se trata solo de dinero, señores míos. Eso va mucho más allá de solo el dinero. Porque la mujer puede quizás ganar más que el marido, claro que sí. Pero el marido es tan inteligente de hacerle un nido a esa mujer donde esa mujer se sienta protegida por ese hombre. Y hay una dinámica ahí que por el Espíritu Santo de Dios se puede lograr. Pero el hombre tiene que llevar toda su condición ante Dios para convertirse en ese protector, proveedor y cuidador de su familia. Esas son las familias bendecidas, esas son las familias que van a cambiar una nación. Esas son las familias que van a hacer crecer hijos que cambien una nación. Mira, aquí no hay otra manera. Ay, pero aquí estamos todos viudos, solteros, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer como Ana. Ana, la que conoció a Jesús, no Ana, la de Samuel. No, la que conoció a Jesús. Ofrecía oraciones día y noche en el templo. Así se cambia una nación. Bueno, quizás no puedes estar en el templo, pero puedes estar en tu casa día y noche ofreciendo oraciones y leyendo la palabra y nutriéndote y orando. Eso es lo que uno hace. Para todos hay algo que hacer, pero en el Señor, con la visión correcta.
Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces, ¿viste? Después de todo lo que ha dicho, su arrepentimiento, su confesión, etc., entonces, Señor, te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces, te va a agradar todo lo que podamos hacer, los holocaustos y ofrendas del todo quemadas. Entonces sí van a ofrecerte becerros sobre tu altar. ¿Qué implica eso para nosotros? Implica la celebración, implica la adoración, implica las ofrendas que llevamos delante del Señor. Entonces, cuando haya ese arrepentimiento, hermanos, nuestra nación necesita una iglesia que vaya sinceramente delante de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios, el Señor nos ha llevado al Salmo 51. Cada uno debe ir al Señor a confesarse delante del Señor. Hermanos, a mí no me interesa lo que puedan hacer los demás, porque nuestra responsabilidad está aquí. Aunque yo estoy siempre en contacto con todos los demás, digo, los demás de nuestros hermanos. Pero a cada uno el Señor los está llamando particularmente a qué hacer. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, esta iglesia tiene que fundamentar su vida, no solo su mente, su vida en la palabra del Señor. Esta Biblia que yo tengo, que es la palabra de Dios, que es la misma que ustedes tienen, dice que el Señor no va a desamparar a los justos. Y la semana que viene vamos a tratar algunos temas del juicio sobre la ciudad. Pero ya les digo, el juicio sobre la ciudad vino ahí, donde lo vamos a ver. Pero los que clamaban y se consagraban al Señor día y noche, y se consagraban, vidas consagradas para Dios, ellos fueron protegidos. Y es a lo que el Señor nos está llevando. Conságrense. Hay protección, hay bendición en el Señor. Van a venir tormentas, van a venir turbulencias, pero en el Señor hay bendición y protección. No porque le buscas por miedo, sino porque le buscas porque tu vida vive de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Así que, amada iglesia mía, escúchenme. Ya les dije, nosotros vamos a estar orando toda esta semana, vamos a estar enviando oraciones. El martes, haga lo imposible. Por eso, único servicio de la semana. En la mañana, los que puedan venir en la mañana, véngase porque vamos a orar juntos. En la noche, véngase, 5:30, hagan lo imposible. Vamos a estar orando. Todos estos próximos días vamos a establecernos en la palabra y vamos a estar orando juntos para que el Señor quebrante toda atadura y que nos limpie. Pero vaya y haga un ejercicio en su casa con el Salmo 51 para usted. Y luego, ¿verdad? Hecho ese ejercicio cada día de nuestra vida en intimidad con el Señor, porque cada día hay que presentar nuestras vidas delante del Señor. Eso nos va a dar poder y estabilidad para enfrentar lo que sea, se los aseguro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar.